Benvinguts, moltes gràcies. Bona vesprada. La Càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politécnica de València, la Fundació Horta Sud i el Museu Comarcal de l'Horta Sud us donen la benvinguda al curs per a la comercialització i la transformació social. Un cicle de 4 conferències que reprenem després d'haver-se hagut d'ajornar per l'esclat de la pandèmia quan sols s'havia celebrat la primera de les trobades, i en els quals raonem sobre el canvi climàtic, crisi energètica, el futur de l'alimentació i la defensa dels drets humans en el marc de les corrents migratòries. Ha arribat el moment de passar a l'acció. Fer un pas avant per a donar resposta a les reptes del nostre temps. Y hecha la bienvenida, nos acompañan también, vamos a empezar con el alcalde de Aldaya, Guillermo Luján, bienvenido, que no sé si quieres decir 10 o 15 palabrillas, ¿te da tiempo? Sí, vale. Tenemos 1 minuto y medio. Nada, voy a ir contando las buenas tardes, son 2 ya. Bueno, por hacer un poco en la aportación, es que como estamos hablando de eficiencia energética, habrá que hacerlo corto para gastar la menos, ¿no?, energía posible. Bueno, bienvenidos. Yo creo que este curso es muy importante y la Fundación Horta Sud siempre acierta los temas de actualidad, pero yo creo que además hace no mucho, en una jornada también a Mancomunidad, comentaban los especialistas que no es de actualidad, sino que es posible que hemos llegado tarde o estamos a punto de llegar tarde. Por tanto, es necesario estos cursos y muchísimas más cosas, y dentro de lo posible creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo, por fin, porque es posible, dicen los entendidos, que casi que hemos llegado tarde. Y eso, llegar tarde, es llegar tarde a algo tan esencial como la vida en este planeta. Por tanto, parece poco, pero el reto está ahí encima de la mesa. Que vaya bien, buenas tardes, y no sé cuántas palabras, pero yo creo que están bienvenidos al Aldaya. Muchas gracias, muchas gracias. No, era un poco de presión psicológica por aquello de que como el encargado del tiempo soy yo. Nada, muchas gracias por la brevedad. Y también está Honorat Roig, que es el director de la càtedra. També tractaré de ser breu, com vulgui. Per la meva part, res, per la meva part també donar l'enhorabona més que una altra cosa, no? Per haver pogut treure endavant aquestes quatre jornades en totes les conseqüències i totes les qüestions intermitges que hi ha hagut, i crec que el tema que es proposa avui no és molt important per a tractar de tancar aquest punt. A més, no? Des de la universitat crec que és molt important, no? No sols formar i de conscienciar i promoure coneixement, sinó obrir aquestes jornades a través de la càtedra i les accions que es fan, traslladar, no? I tractar, no? De mobilitzar i, com bé estava dient, de no acelerar i hi ha coses a fer i donar ànims i força per a veure les qüestions que es plantegen. Jo també estic veient així el temps, veig que vaig bé. Enhorabona. Però bueno, se sentia bé, no? Sí. Això és acostumat a parlar en classes, lo habitual. Jo per mi lo tinc. Bueno, me siento ya después de... Era simplemente quería hacer la introducción de que la primera de las conferencias se hizo en Alacuás en febrero del 2020, ¿os suena la fecha? ¿Verdad? Vino Sera Huertas de CACV de Valencia, un tío grande. Luego en Torrent el 7 de junio fue María Dolores Raigón, Lola, y Guillermo Palau, de Agricultura y Alimentación. El 20 de octubre estuvimos con Javier Botey, también en Torrent. Y bueno, y hoy tenemos el placer de disfrutar de la presencia de Juan Bordera, que voy a hacer ahora la presentación, pero antes de eso voy a hacer dos avisos logísticos muy rápidos, que es que a última hora, para los que hayan asistido a todas las 4 o 3 al menos de las conferencias, habrá un diploma acreditativo, y que el que quiera hacer alguna pregunta puede ir adelantándose
porque tenemos unos papelitos que tiene ahí nuestro amigo Aleix. Podéis hacer preguntas ya por escrito y así las vamos preparando para luego, que es la parte... A mí siempre todo me parece chulo, pero el hecho de que podamos participar todos me parece todavía más chulo. Vale, entonces... Mi nombre es Salva Moncayo, algunos ya me conocéis, y solamente voy a decir que pertenezco a la cooperativa IOLUZ. Agradezco un montón que la fundación y la organización hayáis pensado que podía compartir mesa con Juan en la conferencia que se llama Alternativas al petróleo, afrontamos la crisis climática, la crisis energética. Juan Bordera es guionista, diplomado en Nucine en la especialidad de guión y en la Escuela Europea de Producción y Dirección Cinematográfica. Ha trabajado detrás y delante de la pantalla en proyectos de teatro, radio, documental y televisión. Ha escrito crónicas y artículos en muchos de los mejores medios nacionales como Contexto, Público, El Diario, El Salto, Diagonal, bla, bla, internacionales como Monthly Review, Resilience, etc. Es coautor del libro El otoño de la civilización de este año, de 2022, con el científico del CSIC, Antonio Turiel, y el libro coral El efecto dominó, también de 2022. Como activista lleva más de 15 años colaborando altruistamente en movimientos sociales. Fue uno de los impulsores del movimiento 15M en Valencia y actualmente milita en los movimientos internacionales Extinction Rebellion y Scientific Rebellion, Rebelión Científica. Personalmente quiero agradecerle la participación en la filtración de documentos del Grupo 3 del IPCC en agosto del 21, que fue clave para innumerables artículos y crónicas internacionales al respecto de la situación climática actual, y también su participación en la reciente acción pacífica de protesta en las puertas del Congreso, de los diputados, por la cual está acusado de daños y delitos contra las instituciones, ¿vale? Por una ley que penaliza a los que defienden lo común y el derecho a la expresión. No vamos a hacer más mención de esto, pero bueno, es importante que haya personas que nos juguemos el tipo ahí un poco en esa protesta pacífica que viene a traer a la mesa, y hoy es pertinente que lo nombremos, que tenemos que ponernos las pilas. Gracias, Juan. Tu palabra. Pues nada, muchas gracias, Salva, muchas gracias a la organización, a todos y a todas por estar aquí. Lo primero que creo que debería hacer, si va el puntero y se ve, ¿no? Vale, yo desde aquí entonces no lo veo en la pantalla. No sé si esto se podría arreglar, porque si no... Pero bueno, muy breve para empezar, por alusiones, el tema de la rebelión científica y los daños, y seguramente luego lo toquemos un poco, ¿no? Pero no somos solo activistas, no somos solo ya personas, digamos, de la sociedad civil, las que estamos haciendo desobediencia civil, precisamente, sino que, bueno, una autora del IPCC, que es el organismo climático más importante del planeta, hace apenas unas semanas, Julia Steinberger, es hija de un premio Nobel de Física y una referencia absoluta, fue detenida por cortar el tráfico en una acción de estas de desobediencia civil, que lo único que pretenden es que se tenga un debate abierto, maduro, sobre una cuestión en la que nos lo jugamos todo. Literalmente nos lo jugamos todo en los próximos 10 años, con suerte. Yo creo que sería muy optimista. Ahí está, perfecto. Ahora luego ya... A ver. Perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar un poco a analizar los dos problemas, crisis climática y crisis energética, la interrelación que hay entre ellos, porque es como muy evidente que si no se entiende uno, no se entiende el otro, y a veces hay como un debate un poco falso, ¿no? Un falso dilema entre cuál es más importante, si la climática o la energética. Yo creo que las dos son igual de importantes, porque la energética es la que va a determinar la capacidad de respuesta que vamos a tener con respecto a la crisis climática. Muy breve, porque sé que aquí ya venís estudiados y estudiadas de casa. Ahora mismo estamos ya en 420 partes por millón. No hay ninguna duda al respecto de la correlación que hay entre el CO2 y la temperatura. Lo que estáis viendo ahí es la correlación entre el CO2 y la temperatura de los últimos 800.000 años. Tanto en la parte de arriba, que es el promedio de la Antártida, como en la parte de abajo, que lo que se ve es la correlación global, ¿no? La correlación es absoluta en la Antártida. No tanto en la global, porque hay más factores, pero lo que estamos ahí viendo ahí es como un reloj suizo, es lo que teníamos. Es un clima estable, que cada 100.000 años aproximadamente entra en una fase de glaciación por factores externos, es decir, que de repente las órbitas de los planetas y de las estrellas hacen que te entre más o menos radiación, y por eso teníamos periodos bastante cíclicos de 100.000 años aproximadamente,
porque uno de los ciclos que determina esto dura 100.000 años, que es el ciclo de excentricidad, y ahora de repente una especie pues le ha dado por arriesgarlo todo. Porque lo que estamos haciendo es, pues eso, 1,2 grados ahora mismo de aumento de temperatura en el global, pero esto a veces no se entiende lo grave que es, sobre todo si escucha a la Esperanza Aguirre, porque 1,2 grados es un problemón, porque si lo comparamos con un cuerpo, es como si le subiéramos 3 grados a un cuerpo. Es decir, literalmente la temperatura del planeta Tierra media no llega a 15 grados, con lo cual si le subiéramos 1,2 grados y hacemos esa regla de 3, lo que tenemos es que al planeta Tierra es como si le hubiéramos puesto en 39 grados y medio de fiebre continua a día de hoy, y aquí habría mucho que decir, pero las emisiones de hoy determinarán el clima de aquí 30 años. Es decir, lo que nosotros estamos experimentando ya de un otoño eterno, que ya no hay casi, bueno, en realidad de un verano eterno, que casi no hay otoño, tiene que ver con las emisiones que se hicieron en los años 90. Hay un efecto retraso que va a hacer aún más complicado reaccionar a tiempo, ¿no? Por eso es tan urgente que se hable de esto, más y mejor, y por eso es tan urgente, quizá esta es la imagen, yo creo, más importante de todo lo que os voy a contar hoy, ¿no? Y es la interrelación que hay entre los puntos de no retorno del planeta. Ahora, hace apenas 3 años, 4 años ya casi, se publicó un estudio seminal de la Academia, que ya venía previamente trabajado, pero que lo acabó de definir. Y es estos 15 elementos, que ahora son 16, porque han añadido otro, que son los clave para que el sistema Tierra funcione bien. De esos 16, hay 6 que están literalmente al borde, como decía el alcalde, de llegar a ese punto de irreversibilidad. Es decir, a partir de ahí, la dinámica climática cogerá vida propia y será mucho más difícil controlarlo. De esos 16 puntos, 6 están, como digo, entre 1,2 y 2 grados de aumento de temperatura. Entre 1,2 y 2 los perdemos. Y esos 6, como le pasaría a los órganos de un cuerpo, van a afectar a los otros. Es decir, si de repente perdemos, que lo estamos haciendo ya, Groenlandia, el deshielo de Groenlandia envía una cantidad de agua dulce y fría a una corriente que se llama termohalina, porque depende de la cantidad fría y de temperatura y de salinidad. Entonces, esto ralentiza la corriente, lo cual envía menos lluvias al Amazonas, lo cual a su vez alimenta todo el ciclo. Entonces, el problema climático es muchísimo más grave de lo que se está contando habitualmente, pese a que ya se habla y hay un consenso científico al respecto. De la crisis energética, como vamos a ver luego, no tanto. Aquí está la actualización que se ha hecho de este estudio. Ahí se ve, imagino que no lo veis muy bien, pero hay diferentes iconos. Creo que es un círculo el icono de los puntos de no retorno que están más cerca de ser activados. Luego hay un rombo y un triángulo para determinar los otros escalones, digamos, ¿no? Y esto está ocurriendo en un mundo en el que llevamos 30 años haciendo cumbres del clima, acuerdos de Kioto, protocolo de Kioto, acuerdo de París, 6 informes del IPCC, y lo único que se ha conseguido es que la curva de emisiones sea ascendente. Esto lo que nos está diciendo muy claramente es que lo que se está haciendo no sirve. Y tal y como tenemos la burocracia climática, la política al respecto, no sirve. Esto, quien lo niegue viendo esta gráfica, pues tiene un problema de visión, porque además ahí al lado, en la otra parte, se ve que el Ártico, por ejemplo, ha estado 4 grados por encima de su temperatura media en febrero, y el Ártico es la zona cero. Es decir, si perdemos el Ártico, adiós muy buenas, porque seguro que habéis oído hablar del permafrost y de los gases que hay almacenados debajo del hielo de Siberia y de otros lugares del planeta, donde hay una cantidad de emisiones superior a la que hay ahora mismo en la atmósfera, ¿no? Almacenadas. Entonces, en el momento en el que se desatan estos bucles de retroalimentación, hemos perdido ya los mandos de la nave, ¿no? Totalmente. Aún estamos a tiempo, sin ninguna duda, y nunca es tarde, pero hay que asumir cuál es el problema para poder proponer soluciones que sean acordes, ¿no? Por eso es importante que esta parte, digamos, de divulgación, de turra, de contar los datos y el contexto, no se pierdan en las charlas, porque si no se entiende dónde estamos, es imposible que propongamos cosas adecuadas, ¿no? Este es un estudio que se llama Los límites planetarios. De los 10 que hay, hemos sobrepasado 6. Biodiversidad, usos de la Tierra, cambio climático, ciclos geoquímicos del fósforo y del nitrógeno, lo cual nos permite tener cosechas. Es que en el fondo lo que está en juego es las cosechas con el cambio climático, ¿no? Y con los otros problemas asociados. Lo bueno es que cuando se hacen estudios que visibilizan la gravedad del problema, le podemos poner soluciones. Si ni siquiera lo visibilizamos, es imposible. Esto es una propuesta que para mi gusto aún se queda corta, pero que está muy bien como mínimo para fomentar un marco visual que explica
que el planeta tiene límites. Esto es la economía del donut, economía de la rosquilla, que es un modelo económico basado en los límites planetarios y que un poco usa estos 9 límites planetarios para decir, bueno, pues todas las economías municipales, estatales, internacionales, se tienen que circunscribir a los límites del planeta, a los límites físicos que tenemos. Y luego el círculo interior lo que pretende contar es cuantificar los mínimos de calidad de vida, de energía, de agua, de educación que una sociedad tiene que cubrir. Esto se está aplicando ya en Ámsterdam, se está aplicando ya en Barcelona, está empezando a aplicarse, mejor dicho. Y es, digamos, la típica fórmula que como es visual, pues en este mundo del marketing entra fácil. Y entonces está muy bien que se conozca y que se intente aplicar al máximo nivel posible, aunque sabiendo que esto es, por ejemplo, ahí lo que veis son Alemania, China y la India, y Nepal, en diferentes años, que si no recuerdo mal son 1992 la parte de vuestra izquierda, la parte central es 2015 y la parte de la izquierda es una proyección en el futuro hacia 2060. Todos los países del planeta sobrepasan los límites planetarios. Todos. Prácticamente algunos se libra, como es el caso de Nepal, Bután, algunos países de América Latina también están ahí muy en el límite, pero el resto nos pasamos con creces y lo que es más terrorífico es que encima en los países de grandes salarios, como es el caso de Alemania o en el nuestro, porque también estaría incluido ahí, aún se da unos mínimos de calidad de vida, pero es que hay muchos países que se pasan de los límites planetarios y ni siquiera garantizan los mínimos de calidad de vida a sus ciudadanos. Y esto es lo que habría que intentar, nunca mejor dicho, cuadrar el círculo y que se pudiera hacer una economía sostenible, de verdad, porque esta palabra está muy pervertida, y que al mismo tiempo que se circunscribe a los límites del planeta, que no son negociables, son los que son, pudiese proveer a la gente de unas oportunidades de calidad de vida mínimas, que es posible. Es decir, esto hay estudios, que luego lo comentaremos, que dicen que con el 10%, 20% de la energía que estamos usando a día de hoy se podría funcionar maravillosamente bien. Lo que no se puede es producir para tirar, lo que no se puede es generar una infraestructura energética que está a veces destinada al despilfarro por diseño, ¿no? Y luego, pues, si hablamos en el debate del oligopolio energético, igual me tenéis que censurar también, porque es de la marinera. Y luego, lo que sí que es verdad es que esto está ocurriendo y está provocando también un terremoto en el IPCC, en el organismo climático más importante del planeta, y los autores y autoras, que normalmente tienen una tendencia a ser moderados, para precisamente evitar pues que les ataquen, el negacionismo climático y demás, en esta encuesta de Nature, que es, bueno, la publicación científica quizá más importante del planeta, decían que todos los autores y autoras del IPCC lo que pronostican es, en un 80%, que estaremos alrededor de 3 grados de aumento de temperatura para final de siglo. Esto es lo que la ciencia está diciendo ahora mismo. 3 grados de aumento de temperatura media, lo cual es una auténtica catástrofe, como no hay palabras para describirlo. Y este es uno de los motivos por los cuales una parte de la gente que trabaja para el IPCC logró filtrar el contenido del borrador del informe climático más importante del mundo con la intención de que no sea objeto de presiones. Porque como vais a ver, los lobbies económicos y las empresas energéticas principalmente meten mucha presión a este informe para que diga lo que pueda de la manera más suave, ¿no? Para que lo entendáis, el informe son 3 grupos de 4.000 páginas cada informe de cada uno de esos grupos. El primero estudia la ciencia climática, el segundo los impactos ya ocurridos en los ecosistemas y es quizá el más terrible de todos porque te cuenta con detalle cómo estamos de fastidiados ya, pero el tercero, que es el que nos filtraron, es quizá el más importante porque es el que habla de economía y de política y es el que se tiene que mojar más a proponer. Y entonces precisamente en ese grupo en el que más presiones hay de los lobbies para modificar cualquier palabra, si en vez de poner obliga a reducir las emisiones, pone recomienda, pues la cosa cambia mucho, ¿no? Y esto es lo que conseguimos en 2 artículos que publicamos en Contexto. Pues bueno, el IPCC ya habla abiertamente de crecimiento, de una reducción del consumo energético del 40 al 50% para 2030, para 2050, perdón. Y también en uno de los párrafos reconoce una verdad que yo creo que es como de perogrullo, todo el mundo sabe, o debería, que el capitalismo es insostenible por una sencilla razón, y es que el capitalismo necesita crecer. Crecer al 3% a poder ser anualmente, y el 3% anual multiplicado por 20 tienes ya una duplicación del Producto Interior Bruto, porque es exponencial, y en 100 años tienes que haber multiplicado el Producto Interior Bruto por 16. Es decir, esto lo hemos logrado porque teníamos el regalo de los combustibles fósiles. Ya, y se acabó. Es decir, el crecimiento
de alguna manera, no solo se tiene que acabar porque se tiene que acabar por los límites físicos y demás, sino que cuanto más tardemos en asumir esta realidad, más vamos a presionar todos estos ecosistemas que ya están al borde del precipicio, más vamos a usar una serie de recursos que son limitados, como vamos a ver ahora luego en el tema de la crisis energética, y por eso, a nosotros nos vino muy, muy bien que el The Guardian publicase la filtración del IPCC, porque a partir de que lo publicó The Guardian, lo publicó la Universidad de Yale, la prensa de la India, de Argelia, de Portugal, de Chile, de Turquía, de 30 y pico países, cubrieron esta noticia y tardaron 14 días en cubrirla en algún otro medio español. Y esto también es muy simbólico del ecosistema mediático que tenemos en nuestro país. Y es uno de los problemas que tenemos, porque sin unos medios que informen valientemente sobre estas cuestiones, pues difícilmente vamos a tener una sociedad que presione como necesitamos que presione, ¿no? Ahí veis dos ejemplos de la manipulación de los lobbies en el informe. Uno es, el más simbólico de todos, es el ministro del petróleo de Arabia Saudita diciéndole a la comunidad científica que esto de acciones de mitigación aceleradas y tal, que no, que para su negocio del petróleo igual como que no. Y luego hay otro intento de modificar el informe de un instituto de combustibles fósiles de la India, que básicamente lo que dice es que el carbón es clave para seguir creciendo. Y ahí está la clave, es decir, ahora mismo estamos haciendo una transición energética, pero estamos haciéndola al carbón, a este paso. Es decir, Europa está quemando más carbón que nunca. Es como, bueno, esto no es lo que nos habíais contado, ¿no? Y por eso está ocurriendo esta, digamos, efervescencia de las acciones de desobediencia civil, que no somos ya activistas, es gente del máximo nivel. Fernando Valladares, premio Jaume I en defensa del medio ambiente, estuvo conmigo en el día del Congreso. Jorge Richman, que es un poeta y filósofo muy referente también en este país. Y obviamente no es una cuestión de este país. La rebelión científica es internacional, está ya en más de 30 países, ha habido acciones de todo tipo y hay movimientos de todo tipo. Esto hay que entenderlo también. O sea, no somos las personas que hacemos un día un acto de desobediencia civil, no somos responsables de todo lo que se haga con estas ideas luego por parte de otros colectivos. Yo soy muy favorable a subir mucho el tono, porque visto lo visto, ahora mismo mientras hablamos se está celebrando la COP27 en Egipto, patrocinada por Coca-Cola, y en la cual hay más cabilderos y lobistas de los combustibles fósiles que delegados de ningún país. Con lo cual no podemos esperar que nos salve nadie. No nos va a salvar el IPCC, no nos va a salvar por supuesto el gobierno, no nos va a salvar la COP27 ni la 28, y lo que necesitamos es asumir que la sociedad civil ha jugado un rol históricamente a la hora de conseguir derechos. Es decir, que el derecho a la jornada de 8 horas, el derecho al voto de la mujer, de las minorías en Estados Unidos o contra el apartheid, se ganaron con un componente elevado de desobediencia civil, y aquí nos estamos jugando el clima del presente, ni siquiera el del futuro ya, nos estamos jugando el clima de hoy. Y dos grillitos se oyen, es decir, poca acción está habiendo para la gravedad del problema. Por eso las acciones de desobediencia civil, a mí no me cabe ninguna duda, solo han hecho que empezar. Es decir, vamos a ver muchísimas más acciones de desobediencia civil, porque va a haber gente, como os digo, del máximo nivel, Julia Steinberger, autora del IPCC, que se la juegan incluso a ser multadas, a ser violentadas por la policía, y ya os digo que no es muy agradable hacer la acción de desobediencia civil, subir al Congreso, imaginarte que te puede caer un porrazo o la multa que nos caerá. Pero en una sociedad que, digamos, no asume la responsabilidad de debatir seriamente y como adultos sobre un tema tan crucial, pues algunas personas nos tenemos que arriesgar a hacer algo más. Por eso lo hacemos, ¿eh? Y esto está, como digo, en una poco efervescencia global. Ahora mismo pues está Just Stop Oil, hay un montón de colectivos, ¿no?, de desobediencia civil. En Francia hay uno que se llama Dernière Renovation, en Alemania uno Last Generation. O sea, cada país tiene su contexto, pero la norma, digamos, la acción común que siguen estos movimientos pasa un poco por entender que el tiempo de la desobediencia civil, con este panorama que tenemos climático y energético, ha llegado. Es decir, lo queramos asumir o no, nos guste más o no, el tiempo ha llegado. La cuestión es cómo lo vamos a gestionar. Y claro, la pregunta, cuando hablas de clima y cuentas todas estas cosas, es: si esto es tan grave, ¿cómo es que no se está haciendo más, ¿no? Y la clave de esta respuesta es la crisis energética. Es decir, la crisis energética también es un problema que pone en riesgo todo lo que hemos construido, si no se gestiona bien,
porque si no se está haciendo nada para arreglar el cambio climático, principalmente es por esto. Es decir, el consumo primario, estos datos son de 2017, pero aunque haya mejorado un pelín, no ha cambiado tanto. El 84 aproximadamente del consumo primario de energía en el planeta sigue siendo fósil. Esto es así. Y de hecho un 4 y pico por ciento sigue siendo uranio, con lo cual el 80 y tantos largo por ciento no es renovable. ¿Esto significa que no haya que apostar por las renovables? No. Hay que apostar por las renovables porque el futuro que vamos a tener o es renovable o no va a ser, ¿no? Es decir, esto es así. Pero es verdad que hay que asumir una serie de limitaciones que nos imponen las renovables que en el fondo nos pueden hacer vivir hasta mejor. Porque, bueno, esto está muy demostrado. Hay estudios que demuestran cómo a partir de un cierto nivel de Producto Interior Bruto hay países que viven peor que otros países que tienen menos nivel de Producto Interior Bruto. Porque la clave no es tanto cuánta riqueza tiene tu país, sino cómo de distribuida está. Y esta es la jugada clave para la crisis energética y para la crisis climática. Ninguna solución a ninguno de estos dos problemas se va a asumir por parte de la población si esto es beneficio para Amancio Ortega y para Iberdrola, que es lo que de momento está ocurriendo con la transición energética. A grosso modo. Uno de los límites que tienen las renovables, quizá el principal, es los límites de minerales y de materiales disponibles para hacer esta propia transición, ¿no? Pero el quizá menos visible es que encima las renovables también dependen de los combustibles fósiles para su extracción de los minerales, para la fabricación, para renovar las renovables, porque las renovables cada 25 o 30 años tú tienes que hacer un mantenimiento o cambiar la instalación, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo con las petroleras, lo que veis ahí es que las petroleras en 2014 invertían del orden de 900 billones de dólares en buscar nuevos yacimientos y ponerlos en explotación. Ahora están invirtiendo menos de la mitad. Y esto no es porque las petroleras hayan leído a Jorge Richman o se hayan pasado a Ecologistas en Acción. Esto es porque las petroleras saben que los yacimientos cada vez son menos rentables. Es tan simple como eso, ¿no? Entonces, por eso se está dando tanto bombo a según qué tipos de greenwashing, que lo que buscan en el fondo es esconder pues que Repsol difícilmente podrá ser verde, que Iberdrola no va a poder ser verde y que, aunque está bien que tengan sus secciones, ¿no? E intenten hacer una transición, lo que no está bien es que piloten ellas esa transición. Y esto es lo que en el fondo tenemos en juego. Es decir, yo lo que creo que sería el mensaje más importante que yo pueda transmitiros hoy, que en el fondo yo no soy ningún experto en crisis energética, yo soy un periodista que analiza diferentes temas, que tuvo la suerte de filtrar este informe, que soy un activista también de la cuestión y por eso llevo mucho tiempo informándome de manera autodidacta, pero lo más importante es que la transición energética hay dos opciones. O la pilota la sociedad civil o la pilotan las grandes empresas. Ese es el dilema. Si lo pilota en la sociedad civil, obviamente no está garantizado que esto vaya a ser jauja, pero desde luego tendremos muchas mejores perspectivas que si lo pilota Iberdrola. Porque además hay una cosa que es muy problemática, y es que el coste de producir la propia energía de los combustibles fósiles también está aumentando por una cosa que se llama la tasa de retorno energética, y es que es muy fácil de entender. Si tú cada vez tienes que ir más abajo para extraer estos yacimientos, cada vez te cuesta más energía llegar, cada vez te cuesta más energía refinar los productos que sacas, y ahí lo que veis es, la parte beige de arriba de la gráfica es el coste energético de producir el resto de colores. Y como veis, no para de aumentar y no va a parar de aumentar durante las próximas décadas, porque hay yacimientos de petróleo convencional, de crudo convencional, que han tocado literalmente techo hace mucho tiempo. De hecho, la producción de petróleo de calidad tocó techo en 2005-2006. Desde entonces lo que hemos hecho es añadir sucedáneos, fracking y demás. Pero claro, cada vez que añadimos sucedáneos de este petróleo de calidad, este, digamos, coste energético aumenta como no podía ser de otra manera, ¿no? Y hay petróleos extrapesados en Venezuela, arenas bituminosas en Canadá, que ni por asomo se parecen al petróleo que sale de un pozo en Arabia Saudita. O sea, no es lo mismo no tiene nada que ver prácticamente. Y por eso está pasando esto, que es algo que seguro que a todos y a todas nos preocupa un poco, porque obviamente yo creo que el diésel puede ser quizá el talón de Aquiles más fuerte del sistema energético, al menos en Europa. Es particularmente problemática esta situación porque no todos los petróleos son, digamos, buenos para producir diésel. Algunos sí, por supuesto el convencional, otros son más difíciles, tienes que hacer mezclas. Y por eso la producción de diésel está cayendo mucho más rápido que la producción de gasolina, ¿no? Digamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Pues que el diésel mueve el planeta a día de hoy. Es decir, el diésel mueve las cosechadoras, mueve el transporte pesado, mueve prácticamente el sistema alimentario. Entonces,
aquí tenemos uno de los puntos más problemáticos que hay que entender para proponer soluciones adecuadas al respecto, ¿no? Porque además, digamos, la derivada directa del diésel es el sistema alimentario, que además tiene otro elemento de presión, y es que muchos de los fertilizantes beben del gas, con lo cual, digamos que el sistema alimentario está presionado por diversos factores que todos tienen que ver con el tema energético. Quien crea que las centrales nucleares nos van a salvar de esta, que afortunadamente cada vez es menos gente, pues tampoco tiene buenas noticias, porque resulta que el pico del uranio o ha pasado ya, o según la Agencia Internacional de la Energía estaríamos hablando de que en 2025 quizá podría ser, ¿no? Yo creo que probablemente ha pasado ya. Pero bueno, esto es... ya se verá. Pero lo que sí que está claro es que con el uranio no daría. Y desde luego, todas estas centrales de torio que se hablan ahora tampoco van a solucionar ni mucho menos el problema. Y por supuesto, además, tienen los otros dos problemas que tienen las de uranio, añadidos al del pico del uranio. Y es que los residuos de las centrales nucleares nos los vamos a dejar a las siguientes generaciones con un coste energético brutal, porque va a ser cuando menos recursos energéticos vamos a tener que gestionar una cantidad mayor de residuos cuanta más nuclear usemos, ¿no? Y luego el otro problema que tiene el nuclear es que económicamente también es bastante pufo y que tarda mucho tiempo en implementarse una central nuclear. Desde que se proyecta hasta que se fabrica pueden pasar entre 10 y 15 años con sobrecostes y, bueno, en fin. Ahora mismo hay un tema ahí que comentar y es Francia. Francia ha nacionalizado el 16% que le quedaba de nacionalizar de EDF, de su compañía, y lo ha hecho para socializar pérdidas, de alguna manera. Es decir, como las nucleares de Francia son el pufo de los pufos a nivel europeo, porque Francia tiene la mitad de los reactores que tiene Europa, 50 y pico aproximadamente, ¿no? Y tiene la mitad casi parados, por problemas de corrosión, porque las centrales nucleares también necesitan mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado francés? Nacionalizar la compañía responsable de esa gestión para que la gestión de las nucleares la pague el erario público. Esto es la nacionalización. Es decir, esto es lo que no se tiene que hacer. Hay una manera de nacionalizar empresas que, por supuesto, es muy compleja y depende de cada país, y desde luego la que han elegido en Francia no es la mejor. O es la mejor para los intereses que han elegido ese tipo de nacionalización, que sería más correcto. Entonces ahí vamos ya a alguna buena noticia. La buena noticia es que es verdad que en una década la solar y la eólica han pasado a ser las fuentes de generación más caras, con mucha diferencia además, sobre todo la solar, han pasado a ser las más baratas. Ahora la solar es la más barata, la eólica es la segunda más barata, y esto es fantástico, y hay que aplaudirlo y hay que felicitarnos, ¿no? Como sociedad y como civilización. Pero hay un par de peros muy grandes en esta buena noticia, lo siento. No me llaman para dar buenas noticias últimamente. La primera noticia es que no sé cuál es el porcentaje, pero la gran mayoría de los dispositivos renovables se fabrican en China. China está fabricando la energía renovable con la energía más sucia, prácticamente. Es decir, la matriz energética china, 2/3 partes son con carbón a día de hoy. Entonces, bueno, estamos haciéndonos un poco trampas al solitario con este avance, ¿no? Y luego está la que yo creo que es la más peligrosa de las dos, y es la desglobalización. Es decir, ahora mismo ya estamos en un proceso que se podría llamar desglobalización. La llegada de Trump, el Brexit, ahora la guerra con Ucrania, que ya directamente ha separado en dos bloques prácticamente al mundo. Esto nos está hablando de que esto de la globalización ha estado maravilloso para algunas cosas, porque es verdad que culturalmente tiene muchos efectos positivos, pero se va a acabar. Es decir, es una cuestión de que cuando no haya tanta energía disponible, ya lo estamos viendo con la cadena de suministros, lo afectada que es, que de repente, ¿no? Pues hay una crisis particular, pues puede ser con el gas, puede ser con el petróleo, puede ser una cosa geopolítica que afecta, ¿no? Y de repente todo esto genera una cadena de efectos, mariposa, digamos, en el resto de la cadena de producción. Entonces, el abaratamiento de estas fuentes renovables se ha conseguido porque se fabrica con economía de escala, se fabrica muchísimo y se fabrica en muchísimas partes del planeta para ponerlas de acuerdo, digamos, ¿no? Produzco esto aquí, extraigo esto acá, lo envío aquí, allí me lo empapelan y luego me lo no sé qué y lo ensamblan en China. Y esto, pues obviamente, con menos energía disponible va a ser difícil de sostener. Yo tengo la sensación de que esto hará una U. Es decir, los precios de la solar y la eólica, ojalá me equivoque, pero yo creo que en 20 años van a estar muy por encima de lo que están ahora. Y principalmente este es el motivo por el cual van a estar así. Es decir, esto es un estudio de Alicia Valero y Antonio Valero de la Universidad de Zaragoza, referentes a nivel europeo en cuanto a gestión de materiales. Y ellos ya en un estudio en 2017 calculaban que la demanda de 2016 a 2050
simplemente con los planes de transición que ya están propuestos por los gobiernos, es que no daría. Es decir, las reservas del planeta no dan en 14 de estos elementos clave, plata, litio, cobalto, zinc, teluro, no sé cuántos más hay ahí, que directamente las reservas superan, o sea, las necesidades materiales de los planes de transición superan a las reservas. Y esto además teniendo en cuenta que todas las reservas se pueden extraer, lo cual es una mentira, porque es lo que hablábamos un poco antes con el petróleo. Si a ti te cuesta un barril de petróleo llegar al barril de petróleo que quieres extraer, ese barril de petróleo mejor que no lo saques, mejor que te ahorres el trabajo. Y con los minerales pasa un poco lo mismo, y es que como dependen también de la extracción mediante combustibles fósiles, va a llegar un punto en el que una parte de las reservas se van a quedar en el subsuelo, simplemente porque energéticamente no va a ser eficiente, ¿no?, el extraerlas, no va a ser rentable. Y ahí es donde llegamos a la parte quizá más peligrosa del relato, y es lo que Antonio Turiel es un físico y matemático del CSIC, que es con el que escribí muchos artículos que se acabaron convirtiendo en este libro. Y en uno de los artículos hablábamos del peligro del negacionismo, ¿no? Porque ahora ya no hay negacionistas climáticos, apenas, quedan pues los 4 trogloditas de Vox, Esperanza Aguirre y poco más, y a Ayuso, que a veces de vez en cuando también dice de las suyas, pero cada vez hay menos negacionismo duro y lo que hay es negocionismo, y es cómo consigo lucrarme con el problema que he estado sistemáticamente negando, ¿no? Que es lo que están haciendo algunas grandes empresas y que hay un dato que es como estremecedor, es decir, los think tanks, los laboratorios de pensamiento que se dedican a intentar manipular, ¿no?, el mundo, esto es un estudio de la Universidad de Drexel absolutamente contrastado, gastaban en la década pasada solo en Estados Unidos $1.000 millones al año para negar el cambio climático. Solo en Estados Unidos. En el resto del mundo, por supuesto, hay sucursales de este tipo de think tanks también. Entonces, esto es un peligro porque además... Ahí veis una noticia en la que no sé si se verá, pero en la parte azul de abajo pone que Amancio Ortega le acaba de comprar un parque eólico en Zaragoza. Bueno, acaba ya no hace, ya hace un poco más de tiempo, pero digamos que hay como muchos fondos de inversión, grandes fortunas, viendo la relevancia que está adquiriendo la transición energética, las posibilidades de inversión y la rentabilidad, y están generando, yo creo que un peligro de burbuja también tremendo, ¿no? Y además es lo que hablábamos antes, si dirigen ellos la transición energética, el resultado no nos va a gustar. Porque además tiene mucho que ver con lo que está en el recuadrito. En el recuadrito, que esto sí que creo que os costará más de leer, hay diferentes noticias de el Congo, Namibia, Mauritania, firmando acuerdos con Alemania para producir hidrógeno. Esto nos manda señales de lo que se está planteando la Unión Europea. La Unión Europea se está planteando forrar de placas, forrar de molinos, no solo gran parte de África, sino por supuesto el sur de Europa, y también Estados Unidos hará lo propio con América Latina, para convertir ese potencial renovable que queda por explotar en hidrógeno. Porque el hidrógeno no es una fuente de energía, es un vector. Tú coges energía renovable, hidrógeno verde, energía nuclear, hidrógeno rosa o energía fósil, hidrógeno azul o gris, y lo conviertes a hidrógeno para poder almacenarlo y poder usarlo en maquinaria pesada. Es una intentona lícita de sostener un poco la matriz energética europea y la industrial, pero que tiene un problema, y es tiene dos. El principal es que el hidrógeno, el proceso de conversión, hay unas pérdidas tremendas. Imaginaos cómo será de buena la solución del hidrógeno, que hace 25 años que se sabe cuál es la técnica, hace 25 años que se están escribiéndose libros, y ha ido después del fracking. Así de bueno es el hidrógeno. Es decir, por supuesto que tiene que tener aplicaciones particulares, en tema de fertilizantes, por ejemplo, sé que puede tener salida, pero hay que tener mucho cuidado porque lo que puede producirse es que estemos haciendo un proceso de neocolonialismo, que es el segundo problema. Porque el neocolonialismo que está haciendo ahora la Unión Europea con el Congo, como es el caso de Alemania, Namibia, Mauritania, tampoco queda tanto tiempo para que se lo planteen hacerlo aquí si no lo han hecho ya. En el sentido de que al final, tal y como se están llevando los Next Generation y digamos la transición energética en general, siendo un país que es frontera con el desierto, siendo un país que tiene un clima, digamos, más expuesto a los fenómenos extremos y a las malas consecuencias del cambio climático, pues deberíamos de ser vanguardia en el tema, y lo que estamos más bien es siguiendo las directrices de la Unión Europea, yo creo que sin pelear demasiado. Y esto es un peligro porque además es eso, aparte del factor de hoy que estamos, digamos, ¿no? Es decir, si queremos seguir creciendo y si queremos mantener la infraestructura energética, en parte lo vamos a hacer expoliándole a otros países que ya hemos expoliado previamente en muchos casos, es que además luego nos toca a nosotros. Es decir, como mínimo, si queréis, hacedlo por egoísmo. Pero de verdad que hay que plantearse muy seriamente el tema del decrecimiento, ahora entraré un poco más en la cuestión,
porque por ahí es donde yo veo posibles alternativas. Y además está pasando algo maravilloso, y es que cada vez se habla más de crecimiento, el IPCC habla de crecimiento, la Asamblea Ciudadana habló de crecimiento, Alberto Garzón, Gustavo Petro, el New York Times, la CNN anteayer hizo un artículo. O sea, cada vez más gente está hablando de que hay algo que es muy obvio, y es que no se va a poder crecer, y entonces viene muy bien todo el trabajo de gente que ha estado 20 años, que lleva el movimiento del decrecimiento, en el mundo académico sobre todo, funcionando, escuchar a esa gente. ¿Qué tiene que decir de cómo se puede gestionar un mundo que no necesite crecer al 3% anual porque no se va a poder sostener? Y ahí está una de las claves que ya la he un poco anticipado. Es decir, yo creo que la principal clave de todo esto es la desigualdad económica. Es decir, la desigualdad económica ahora mismo está produciéndose a un nivel obsceno que 2 datos lo atestiguan, ¿no? Es decir, en 2 años de pandemia, las 10 personas más ricas del mundo, que son 10 tíos, han doblado su riqueza. El 99% de la sociedad hemos perdido poder adquisitivo. Esto es lo que ha ocurrido. Es decir, con la inflación además ayudando, ¿no?, a que esto sea cada vez peor. Y el capitalismo es una máquina de generar desigualdad. Es que es tan simple como eso. Es decir, es que funciona así. Funciona en base a acumulación, funciona en base a que el que tiene el poder y tiene la economía por el mango tiene muchas más posibilidades de éxito, muchas más posibilidades de prosperar. Si eres pues, la hija de Botín, pues igual lo tienes más fácil, ¿no?, que si naces en la Cañada Real, obviamente. Y estamos produciendo millonarios a un ritmo que no se puede sostener, porque hay una cosa que es como muy evidente también, y es, a bordo de un yate, las señales de alarma no se escuchan muy bien. Es decir, la gente que tiene mucho dinero vive en una burbuja de lujo, y además tenemos la desgracia de que encima son las personas habitualmente las que más tienen capacidad de maniobrar, las que tienen poder económico, poder político. Y claro, son las personas que deberían de escuchar mejor que nadie las señales de alarma. Con su burbuja de lujo, pues es difícil que les llegue, ¿no?, el sonido. Por eso quizá la desobediencia civil pasa a ser más legítima, porque es lo único que busca hacer es precisamente amplificar esa señal de alarma. Y además tiene la otra peculiaridad del tema de la desigualdad, y es que las clases bajas y medias no asumen fácilmente que les digan, no, mira, tú tienes que reducir no sé qué. Te van a decir, ¿yo? Si Elon Musk contamina en 11 minutos de vuelo espacial con sus cohetes lo que yo voy a contaminar en toda mi vida, yo tengo que abandonar este hábito que estoy acostumbrado o este viaje que quiero hacer. Y es muy difícil proponer. De hecho, el propio IPCC lo reconocía en uno de los párrafos del informe. Decía que uno de los mayores obstáculos que teníamos era que precisamente la gente no iba a aceptar medidas que percibiese que van en contra de sus intereses, ¿no? Entonces, incluso aunque fueran a favor de sus intereses, digamos, ¿no?, viendo el cuadro general, es imprescindible una reducción rápida de la desigualdad económica, y hasta muchos millonarios están apostando por ello. Es decir, yo he leído artículos de herederas de no sé qué fortuna pidiendo que les cobren más impuestos porque son conscientes de la aberración que es, pues, que Inditex pague menos impuestos que un autónomo, ¿no? Que no es exactamente así, pero bueno, viendo la caricatura ya me entendéis. En proporción, desde luego, sí que es así. Y ahí es donde llega una propuesta que yo creo que es como muy esperanzadora, al menos a mí me lo parece, ¿no? No sé si sabéis, voy a hacer una pregunta porque siempre la hago, y es, ¿cuánta gente aquí sabe, podéis levantar la mano las personas que sabéis que se ha producido una asamblea ciudadana por el clima pagada por dinero público, dinero de todos y todas? ¿Os habéis enterado siquiera de que esto ha ocurrido? ¿Alguien? No. Una asamblea ciudadana. Se ha celebrado una asamblea ciudadana que funciona de la siguiente manera. Son 100 personas elegidas por sorteo, asesoradas por expertos y expertas del máximo nivel, y luego esas 100 personas proponen para que el Estado luego, el gobierno, decida si aplicar o no. Bueno, esto es un mecanismo que se sacó Macron de la chistera cuando los chalecos amarillos, una revuelta muy potente. Macron dijo, bueno, pues decidid, a ver qué proponéis, ¿no? Y se comprometió a aplicar sin filtro todas las propuestas que salieran de esa asamblea. Ha aprobado el 15%, porque son mucho más radicales de lo que él se esperaba. Y ahí está un poco una de las claves políticas de cómo gestionar esto. Es decir, una asamblea por el clima en 5 sesiones virtuales, 100 personas elegidas por sorteo que no se conocen, asesoradas por expertos, eso sí, claro. Durante unos meses han deliberado y se han atrevido a proponer cosas que ningún partido político se había atrevido a proponer en 20 años. Es decir, así de efectiva es la Asamblea Ciudadana. Otra cosa es que no se ha hecho ni siquiera al 100% perfecta. O sea, se podría hacer aún mucho mejor de lo que se ha hecho, pero haciéndose regular y sin darle ninguna publicidad, precisamente porque saben el potencial que puede tener esto,
Pues la Asamblea Ciudadana ha hablado de hacer pedagogía sobre el decrecimiento, ha hablado de, por supuesto, prohibir pues vuelos entre ciudades en las que haya un transporte en tren. Pues, sinceramente, ahí habría que prohibir. Es decir, tú, si tienes la posibilidad de hacer Madrid-Barcelona en tren, no tiene sentido que la hagas en avión. Es que es una cosa que es así de simple. Los jets privados también tendrían que prohibirse, literalmente. La semana laboral, si pasa de 5 días a 4, si pasa de 40 o 36 a como mínimo 32, yo incluso la recortaría más, de un golpe y porrazo, si no bajas el salario, permite equilibrar la desigualdad, es decir, de repente ya habría menos desigualdad económica, trabajaríamos menos, con lo cual tendríamos más tiempo para gestionar esto mejor, para precisamente poder ejercitar la inteligencia colectiva y que salga de ahí algo, y a la vez también tendríamos menos producción y menos consumo, porque obviamente trabajaríamos menos, asumiríamos también un descenso en el uso de recursos. O sea, es una de las medidas, digamos, estrella del decrecimiento, es decrecer en jornada laboral. Yo creo que eso a nadie le va a parecer mal, o a muy poca gente. Y aparte de esa, pues habría muchas otras propuestas que tienen que ver con la reducción. Es que decrecer no tiene por qué ser malo. Y la clave igual ahí es reformular lo que es la palabra decrecimiento, que es verdad que se explica regular, pero decrecer en contaminación, decrecer en estrés, decrecer en, no sé, sí, en casi en angustia existencial, en el fondo, porque cuando sabes todas estas cosas no se vive muy a gusto, ¿no? Y sobre todo no se vive muy a gusto porque se ve la inercia. Es que lo más peligroso de todo esto es la inercia. Si yo creo que aún hay un pequeño margen de tiempo para el tema climático, creo que hay margen más que suficiente como para gestionar la transición energética bien, pero lo que veo es una inercia que va mucho más rápido que los pasos que se dan en la dirección correcta. Y esto es lo que me preocupa, bueno, y a todos y a todas las que estamos en estos saraos, ¿no? Y por eso es muy importante que se hable de crecimiento como algo natural. Es decir, si tú tienes un techo, pues igual no te interesa crecer eternamente, porque te vas a partir la cabeza contra el techo. Si estás subiendo una escalera, no te interesa subir eternamente esa escalera porque al final te va a dar vértigo mirar hacia abajo. Y si esa escalera tiene peldaños finitos, como es el caso de nuestro planeta con los recursos, pues igual mejor empezar a bajar, ¿no? Y cada vez hay más noticias, como digo. Ahí tenéis una noticia del Foro Económico de Davos. Es que hasta la superélite se está planteando ya hablar de decrecimiento, porque lo van a tener que gestionar. Entonces, concluyendo un poco, esto me va a costar de leer a mí desde aquí, pero voy a resumir un poquillo lo que me acuerdo, ¿no? O sea, no se puede hacer una planificación, o sea, no se puede hacer una transición energética sin planificación. Desgraciadamente, todos los que apuestan solo por la autogestión, los tejados, las cooperativas, tienen que también pensar que, por ejemplo, hay un problema que es, seguro que habéis oído hablar igual, de el gran apagón. Se habló mucho hace unos meses, ¿no? Y es que hay una serie de gobiernos de Centro de Europa que sí que enviaron a la población documentos para gestionar un problema de que si de repente había una interrupción en el suministro eléctrico, pues cómo lo gestionaban, ¿no? Estos países fueron Alemania, Austria y creo que Suiza, y lo hicieron por una razón muy concreta, y es que la isla energética, que es España, nos protege de alguna manera de este problema, pero a las zonas de interconexión densa en países de Centro Europa, ahí ya no están tan protegidos porque tienen muchos más problemas de pues, el equilibrio, digamos, ¿no? del flujo eléctrico. Entonces, esto es básico, no se puede hacer sin planificación, pero a la vez, esa planificación tiene que ser muchísimo más atrevida que la del PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. La ley de cambio climático también se queda muy, muy corta, y a la vez tiene que ser lo más distribuida posible. Y ahí es donde entra la jugada de las asambleas ciudadanas regionales. Ahora mismo no sé si empezó ayer o empieza hoy, la Asamblea de Baleares. Se ha empezado ya también la catalana. O sea, directamente la manera que yo veo más fácil de recobrar el control estratégico de cosas como la producción de energía, que es esencial, la manera es precisamente retomar el control político de cómo esas decisiones se toman. Y la Asamblea Ciudadana no es la panacea, pero desde luego asambleas regionales podrían, vamos a ver si son capaces de hacerlo, pero podrían precisamente aliviar uno de los problemas que se va a dar mucho, y es el conflicto entre lo urbano y lo rural, por dónde pongo el macroparque, que si aquí, que si cerca de la industria, pero no, porque el oligopolio los quiere poner en zonas de terreno barato, entonces se van más hacia el campo. O sea, digamos que la Asamblea Ciudadana permitiría empezar a entrenarnos como ciudadanos en esto de ponerle controles al poder económico, que es algo que vamos a tener que hacer si no queremos pasarlas muy canutas.
Por eso ahí pongo lo del sándwich, ¿no? Que es una metáfora muy clásica de hay que apretar desde arriba y desde abajo. Hay que apretar desde, pues eso, cooperativas, grupos de consumo, movimientos de desobediencia civil, y a la vez hay que intentar que lo que está, digamos, organizado desde arriba, los partidos políticos y este tipo de soluciones, hablen cada vez más de estas cuestiones. Y yo estoy seguro de que si la Asamblea por el Clima ha sido un éxito, digamos, en cuanto a las propuestas que han salido de allí, aún me apetece más la Asamblea Ciudadana por la energía. Porque en el clima, como hemos hablado antes, hay un consenso absoluto. Es decir, el 99% de los científicos lo tienen claro. Y el 1% que no lo tiene claro está pagado por las petroleras. Ya lo digo yo ya. Y luego quedará alguno que se lo ha creído, ¿no? Pero desde luego el consenso científico al respecto del cambio climático no admite ni media duda. En el tema de la crisis energética hay diferentes posiciones. Hay gente que cree que con las renovables vamos a llegar al infinito y más allá. Yo no soy de esos, ya os lo digo ya. Yo creo que las renovables son el futuro, pero que tienen, como decía antes, muchas limitaciones, y por eso es muy interesante poner a debatir a gente como Antonio Turiel, que yo creo que tiene mucha razón en lo que dice, con gente como por ejemplo Eloy Sanz, que es como mucho más tecnooptimista, pero que creo que también tiene alguna razón en algunas cosas que dice, y que precisamente de esa inteligencia colectiva van a salir soluciones muchísimo más valientes que las que puede proponer ningún partido político, porque los partidos políticos no es que sean malos per se, es que simplemente se ven obligados también a seguir las lógicas cortoplacistas de él, me tienen que votar, a ver qué les digo, porque si les digo esto no me van a hacer mucho caso y tal. Entonces por eso explica por qué muchos partidos políticos no se han atrevido a hablar clarísimamente de esto cuando hace ya, pues, bueno, ahora lo veréis, ¿no? 50 años. Bueno, sí, autoconsumo, cooperativas, el tema de la renovable no eléctrica es otra de las soluciones que está como por explorar. Literalmente es un erial. Hay muy pocos expertos que se atrevan a hablar de, por ejemplo, ¿no? Pues, usos tradicionales que se hacían con los molinos. Calentar, por ejemplo, directamente la energía solar con termosolar es mucho más eficiente que hacerlo con electricidad. O sea, hay como muchas maneras de usar la renovable de una manera no eléctrica que permitirían también adaptarnos más a unos ciclos que están ahí, que es que no los vamos a poder cambiar y que más pronto o más tarde van a ser su acto de presencia. Y además también lo que permite la renovable no eléctrica es que se asienta en el territorio. Y esto también es algo que es interesante para las derivadas que puede tener. Y luego, en cualquier caso, como decía un poco antes también, habrá que reducir el consumo, que esto lo dice todo el mundo ya, el IPCC, todo Dios, ¿no? Y hay una palabra ahí que quizá, pues bueno, no os dirá mucho, pero a mí sí, entonces os voy a contar un poquillo. Es la palabra pluriverso, que es un libro que se llama Pluriverso, Diccionario para una nueva era, que lo que viene a contar así como resumiéndolo muchísimo, es que no hay una solución para todos los... O sea, para el mismo problema puede solucionarse de diferentes maneras. En matemática igual no. En matemática igual a veces solamente tienes una solución para un problema, pero en el tema de la transición energética, si tú eres Kazajistán y tienes una serie de yacimientos de uranio tremendos, igual te interesa no cerrar tan rápido la nuclear porque tienes los yacimientos al lado de tu casa. Y esto lo podemos entender. Si tú eres Escocia, que tienes una plataforma continental tremenda, pues tienes que apostar por la eólica, porque tienes ese, digamos, contexto concreto que te... Pero en el caso de España, es como muy ejemplificador de esto del pluriverso, la solución energética que se tendría que aplicar para Galicia no es la misma que para Canarias, ni es la misma que para La Mancha, ¿no? O sea que sí que tiene que haber matices, y por eso el debate de la transición energética es tan crucial que se alimente todo lo que se pueda, porque, bueno, la solución a no hacer este debate público es que lo privado se quede con todo. Y ya creo que voy a ir acabando. Ahí quedan ya como creo que 3 diapositivas. Esta es una diapositiva que se llama el estudio La Gran Aceleración. Lo que viene a contar es un estudio que es del año 2000, pero que se ha actualizado después, que directamente lo que hemos hecho es como una exponencial en todo, en población, en producción, en consumos, en efectos ecológicos de estas, digamos, producciones y consumos no muy sostenibles, y todo está yendo hacia arriba, es decir, todo está cogiendo una exponencial hacia arriba, pues eso se llama lo de la gran aceleración, y esto nos da una lectura negativa y una positiva. La negativa es que todo lo malo se está acelerando, por eso de repente no nos da tiempo a recuperarnos de la pandemia y empieza una guerra y de repente, o sea, van a ir como acumulándose problemas. Antonio Turiel dice una cosa muy graciosa, dice, tenemos la sensación, quizá por Hollywood, de que los problemas vienen uno a uno, como los malos de las películas, ¿no? Que viene un malo, te cargas al malo y luego viene otro malo y te da tiempo. No, los problemas a veces vienen todos juntos porque son
problemas que hemos ido escondiendo debajo de la alfombra del crecimiento económico. Y cuando digo que hemos ido escondiéndolos, lo digo con razón, porque este es quizá el estudio más importante del siglo XX en cuanto a divulgación científica, que es el estudio que se llama Los límites del crecimiento, que es un estudio que justo este año cumple el 50 aniversario y no se le ha hecho ni caso prácticamente en ningún lado. Yo entrevisté a uno de los autores principales y soy el único periodista español que lo ha entrevistado. Y no es porque el tipo sea como muy, ¿no?, huraño. Es decir, ha dado entrevistas a Le Monde, al Süddeutsche Zeitung, a medios ingleses y americanos, pero en España pues no ha habido mucho interés. Sé que ha habido alguna que otra periodista que lo ha intentado, igual no ha podido, pero se le está haciendo muy poco caso a un informe de la comunidad científica que en el año 72, con ordenadores de la prehistoria, literalmente, prácticamente dibujó la trayectoria que iban a seguir, parámetros difíciles de prever cómo van a gestionarse, ¿no?, en 50 años, como pues eso, la producción per cápita, servicios per cápita, no sé si pone ahí también población, o sea, todas las variables que veis ahí, la línea discontinua es la trayectoria que el estudio preveía que iba a seguir el mundo si no hacía las transformaciones a tiempo. Bueno, pues la han calcado, es la línea no discontinua, la línea continua es la que es la trayectoria real. Entonces, esto se sabe desde hace 50 años. Como mínimo. Es decir, digamos que se sabe con pruebas empíricas, científicas. Si queréis, es verdad que en el año 72 esto no eran pruebas, esto eran pues hipótesis y teorías, pero vamos, la realidad les ha ido dando tanto la razón que quizá estaría bien escuchar también a esta gente lo que decía hace 50 años, que básicamente es lo que estamos hablando ahora mismo, y es que los límites del crecimiento estaban ahí, que si no los asumimos, ¿no? Es decir, es lo que ocurre cuando tú traspasas un límite, si no lo asumes que lo has traspasado y te vas para atrás, el límite te traspasa a ti. Es decir, esto es lo que va a ocurrir con las sociedades. Tú puedes no querer asumir que la atmósfera solo admite 350 partes por millón de CO2, pero a la atmósfera le va a dar igual lo que tú pienses. Ella va a buscar su equilibrio como pueda, ¿no? Y con esto pasa un poco lo mismo. Es decir, ahora mismo aún estamos a tiempo de convertir esto en esto, ¿no? Es decir, es una década en la que nos jugamos todo en que se hable mucho y bien y cada vez en instancias más altas de estos temas, para que se asuma que la única manera de regenerar a tiempo los ecosistemas y sostenerlos para que no se nos vaya toda la mierda, la única manera literalmente es reducir el consumo energético y de uso de materiales. Y esto ya no lo niega prácticamente nadie. Aquí el único debate que hay es si, digamos, la transición energética sería capaz o no sería capaz de llegar o a un 50, o a un 60, o a un 70, o a un 80% del nivel de energía que consumimos a día de hoy. Yo, por los estudios que he leído, me quedaría entre un 40 y un 60, sinceramente. Mucho más que en el 100. Pero es que sigue siendo una barbaridad de energía. Es decir, imaginaos la energía que se despilfarra con la obsolescencia programada. Simplemente creo que es el 40% de los combustibles fósiles de petróleo se usan solo en transportar el propio petróleo a veces del lugar, o el gas licuado en este caso. Entonces, tenemos una situación en la que hay muchísimo de donde recortar y la clave es que al mismo tiempo que recortemos donde realmente hay que recortar, redistribuyamos la riqueza y el peso de lo que va a venir, porque si no esto va a afectar a quien menos se lo merece. Los países además más afectados, ¿no?, por el cambio climático, hay una cosa que es muy terrible de lo que está ocurriendo ahora en la COP. En la COP ahora mismo hay más delegados de los combustibles fósiles que de los países afectados por el cambio climático. Los más afectados, ¿no?, digamos. Entonces, bueno, aquí tenéis una serie de libros que han salido hace poco. Yo el verde y el amarillo serían quizá los dos que más recomendaría, si leéis en inglés, bueno, el verde es quizá el que mejor escrito está y el amarillo es el más completo a nivel de estudios y académicos, pero está habiendo una explosión de material al respecto del decrecimiento, que la palabra nos puede gustar más o menos. Hay gente que le llama también a estas teorías las teorías del postcrecimiento, para no, digamos, usar una palabra con tanto, ¿no?, componente tan aparentemente negativo. Pero a mí me gusta más de crecimiento, porque creo que el capitalismo ha sido muy experto en cooptar palabras y convertirlas en producto. Le ha pasado a verde, le ha pasado a bio, le ha pasado a sostenible, ahora ya el carbón es verde prácticamente a este paso, ¿no? Entonces necesitamos palabras que sean también un poco pues bueno, polémicas, que generen debate para que precisamente estos temas se traten con la emergencia que requieren. Y este es el libro que escribimos Antonio y yo,
que bueno, que va por la 4ª edición. En realidad es una recopilación de artículos publicados previamente con 4 textos inéditos que un poco estructuran esto que os he contado, pero de otra manera, ¿no? Un poco con otras palabras, pero básicamente es lo que os he contado. Y que ya va por la 4ª edición y que se va a publicar ahora en Argentina y que probablemente, igual si tenemos suerte, tocamos madera, haremos un documental, estamos empezando a intentarlo, porque hay que amplificar cualquier herramienta comunicativa que tengamos para hablar de esto. Es que literalmente esto es, ¿no? Jorge Richman le llama el siglo de la gran prueba a lo que vamos a vivir. A mí me gusta más lo del siglo de los límites porque me parece que evidencia aún mejor dónde está el problema y es que no queremos asumir esos límites. Pero da igual, en el fondo lo que importa es saber que estamos en el momento en el que literalmente, y además en el caso de Europa es particularmente grave porque, bueno, ahí habría mucho que cortar y que contar, pero geopolíticamente hablando, digamos que nuestra situación ha empeorado. Antes de la guerra de Ucrania estábamos en una situación bastante mejor y el Nord Stream y la voladura que hubo ahí en el, no sé si, ¿no? ¿Lo visteis? El gasoducto que voló por los aires misteriosamente, es una buena prueba de ello. Ahí habría mucho que comentar. Si luego queréis las preguntas, pues nos ponemos ahí. Bueno, siempre un privilegio. Yo tenía aquí preparadas vamos a hacer un par de preguntillas a diálogo de 2. No sé si ha habido muchas preguntas escritas. Yo no he estado atento. Os animo a que... fíjate que nosotros a nivel laboral hablamos mucho y en profundidad del tema de la educación, de cuánto falta en la parte de la formación y de la comunicación de todo esto por parte de las instituciones, que al final les cuesta muchísimo. De hecho, bueno, últimamente en algunas de las entrevistas que he tenido con algún responsable político nos dice, sí, estamos preparando una campaña muy potente en Mass Media. Bueno, yo hace poquito compartí conversación con Jordi Marín, un libro que se llama Educar para el colapso, que además coincide en la mesa, y me llamó mucho la atención porque Jordi estaba convencido de que la generación que es un poco más joven que nosotros, más joven que tú y bastante más joven que yo, va a ser capaz de adaptarse en este contexto en el que vivimos. No va a ser fácil, va a haber una serie de transformaciones muy importantes que si estamos consumiendo 1,7 planetas, es evidente que eso no se puede mantener en mucho tiempo. Entonces, asumiendo que va a haber todas esas transformaciones, hablaba de que esa nueva generación va a tener que adaptarse en otro contexto vital absolutamente distinto, hasta el punto de que decía que él en el instituto estaba buscando maneras de, con esas formaciones blandas, que van más allá de lo científico, eso de que la gente se adapte a trabajos, que esto también lo hemos leído en algunos medios de prensa, trabajos que ni siquiera existen y ni siquiera nos imaginamos ahora mismo. Toda esta transición, la futurología se me da muy mal, toda esta transición, ¿tú la ves más así, más de que conseguiremos adaptarnos, más allá de esta visión un poco más tremendista que va un poco a ese mundo de la serie Colapso francesa que seguro que muchos conocen? Buena pregunta. Es curioso que Jordi, que ha escrito el libro Educar para el colapso, diga eso, que juega un poco a dos bandas. Pero sí, yo creo que precisamente ahí está la clave de todo esto. Es que no hay que negar la distopía y no hay que negar la utopía. Es decir, a veces hay un debate, también un falso dilema, ¿no? De utopía, porque si solo cuentas lo que pasa, la gente se paraliza. Hay una frase que me gusta mucho de Naomi Klein que dice que el miedo solo paraliza si no sabes hacia dónde tienes que correr. El miedo ha sido históricamente una de las emociones que más nos ha ayudado a estar donde estamos, porque nos hacía evitar un precipicio, nos hacía evitar a un tigre, y con razón, y esto que viene es un precipicio y un tigre a la vez, ¿no? Y entonces, yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que sí, es decir, yo milito en Extinction Rebellion, O sea, en un movimiento que literalmente habla del riesgo de extinción, pero lo digo clarísimamente, yo creo que el ser humano no se va a extinguir por el cambio climático.
creo que el cambio climático tiene el potencial de extinguir toda la vida en la Tierra, no solo la humana, esto es así también, y lo dice la ciencia, digamos, más puntera, pero creo que somos lo suficientemente inteligentes, o quiero creer, como para reaccionar a tiempo de evitar los peores escenarios. La cuestión es que ese tiempo, como decía un poco el alcalde cuando empezó a hablar, ¿no? Puede ser ayer. Sí, literalmente tenemos muy poco margen, ¿no?, para reaccionar. Yo creo que sí que lo podemos, o sea, creo que nos vamos a adaptar, pero creo que precisamente esta frase de los trabajos del mañana que aún no existen, tiene también mucho peligro. Porque en lo de los trabajos del mañana hay una especie de fantasía tecnológica adherida. Es decir, tú te estás como imaginando que va a haber una gran evolución o un gran avance en la eficiencia. Y claro, en la eficiencia, por ejemplo, pasa una cosa muy perversa y es, pensad, por ejemplo, el motor de combustión de vuestro coche, si tenéis, o del coche de algún amigo o familiar. ¿Cuándo es más eficiente el motor de ese coche? ¿Ahora o hace 40 años? Ahora, ¿no? Es más eficiente. ¿Cuándo de estas dos épocas se consume más gasolina? Ahora. Porque aunque tú consigas avances en la eficiencia, los avances en la eficiencia lo que suelen hacer es, como el capitalismo bebe de la reinversión y de la ampliación del capital, la empresa va a reinvertir. Los usuarios vamos a comprar más de ese producto porque se abaratará su uso, se descubrirán nuevas aplicaciones, se mejora la eficiencia y, por tanto, cuantitativamente acaba usándose más material, más recursos. Es decir, no ocurre con todos los recursos, pero es algo que se documentó ya con el carbón en el siglo XIX, que ha seguido pasando con el petróleo y que seguiría pasando con las renovables. Es decir, que tenemos que incorporar la visión distópica para que nos espabilen y a la vez tener fe en que vamos a salir adelante, porque si no, pues apaga y vámonos. Porque en este decrecimiento, que le podemos llamar como queramos, Sí, sí. pero al final decrecimiento va a ser, en forma de colapso, ¿en realidad estamos esperando que llegue o tú piensas que ya estamos ahí y que estamos ya disfrutando de alguna manera? Bueno, depende de lo que entiendas por colapso. Yo, tal y como entiendo la palabra colapso, aún no estamos en él. Es decir, estamos en la antesala del colapso, si queréis. Es decir, estamos cerquita de empezar a vivir un proceso en el que los estados se descomplejizan, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la sanidad en Madrid, bueno, es una señal de precolapso. Es decir, que de repente los servicios más básicos desaparezcan e incluso la propia población elija a una representante que se los carga, pues... Es decir, uno de los colapsos, por ejemplo, más famosos es el Imperio Romano. El Imperio Romano colapsa más o menos 300 años antes de colapsar de verdad. Es decir, el colapso del Imperio Romano viene con Nerón, viene con Calígula, viene con este tipo de... ¿no? Cuando empiezas a elegir a gente que está un poco para allá de la cabeza, cuidado que estás en la antesala del colapso de una civilización. Entonces, igual con Trump y Ayuso deberíamos de tomarnos ya un par de señales de alarma, ¿no? Para ir con cuidado. Estaban los dos. Algunas preguntillas escritas y luego seguramente abriremos micro rápidamente. Preguntan, ¿el parque automovilístico va dirigido hacia el motor eléctrico? ¿Es la tecnología de transición o cabe esperar el hidrógeno verde? Qué maravilla de pregunta. O sea, fantástica. No sé quién ha sido, pero gracias. No lo he puesto. Porque, a ver, el coche eléctrico, y no lo he dicho, es el aspecto que hace que muchos de estos modelos de transición energética se caigan. Todo esto de las reservas de litio, de cobalto, de cobre y demás, el factor que hace que esos modelos no encajen bien, principalmente es el coche eléctrico, porque necesitas sustituir una flota parque automovilístico de 1.000 millones de vehículos en el mundo, 23 millones de vehículos en España. Son ni de coña. Es decir, gente tecnooptimista, muy tecnooptimista, como puede ser el caso de Enrique Dans, que escribe en Forbes, y es típico que, digamos, nunca se va a salir de los grandes marcos del capitalismo, pero él está diciendo claramente que el coche eléctrico le va a llegar al 5% de la población, aproximadamente. Porque al final, aparte de que los minerales son finitos, habrá que ver a qué coste se pone también la electricidad, si planteamos que haya ¿no? la cantidad de coches eléctricos que se quieren. Y luego está el tema del hidrógeno, que es que daría para una charla, que además yo no soy la persona más indicada para darla, ¿no? Pero para una charla entera. Porque es verdad que el hidrógeno tiene aplicaciones que sí que
van a ser útiles y que hay muchas marcas de automóviles que apostaron en su momento por el coche de hidrógeno y lo han paralizado. Ellas sabrán por qué, pero yo intuyo que es porque una tiene riesgos, obviamente, el hidrógeno de explosión. Ya le ocurría, ¿no? Antaño los cepelines. Y además está el riesgo del colonialismo, digamos. Yo a mí de verdad que lo que más me preocupa es que yo me imagino con la inercia con la que hace 50 años se dijo que esto iba a pasar. No se ha hecho nada. Y no se ha hecho nada porque la inercia es mucho más poderosa que la voluntad, desgraciadamente. Esto lo hemos comprobado empíricamente. Entonces, lo que me preocupa a mí es que si seguimos con estos mantras de hidrógeno verde, rosa, multicolor y unicornios de colores, lo que va a ocurrir es que inevitablemente nos va a pasar lo mismo que les pasó a los que hace 50 años no hicieron caso en las advertencias. Y es que nos vamos a meter en el, digamos, en el coche de hidrógeno del tecnooptimismo, nos vamos a dar una vuelta y esa vuelta se va a acabar. Es decir, no va a dar para cubrir las necesidades y desde luego lo que va a hacer es sostener un imaginario cultural político que es justo el imaginario cultural y político que hay que cambiar, porque es el que nos ha llevado al problema que tenemos. Entonces, sin negar las posibles aplicaciones que tenga el hidrógeno, ojalá descubran 50 más mañana, no podemos fiarnos de él. Y desde luego lo que no podemos fiarnos es de que la transición al hidrógeno la dirijan Endesa, Iberdrola, Naturgy y demás. Gracias. Suponiendo que los países no se van a poner de acuerdo, esta es buena. ¿Cuándo crees que empezarán las revueltas? No sé si se están imaginando que tienes tú La bola. ahí la bola o el hilo de la instrucción. Sí, a ver, yo creo que ahora mismo, desgraciadamente, el escenario más plausible es que no se pongan de acuerdo, visto lo visto, ¿no? Pero ahí volvemos a lo de la gran aceleración. También se aceleran las oportunidades para que las cosas buenas ocurran, ¿no? Es decir, cuando las cosas se complican, pues de repente, hace 3 años le dices tú a alguien, ¿no?, que los mercados iban a sancionar a un gobierno neoliberal, el caso de Gran Bretaña, ¿no?, Reino Unido, hasta el punto de que la ministra ha tenido que dimitir por un paquete de medidas que iba, pues, digamos, siguiendo la doctrina de Milton Friedman al pie de la letra. Yo no me lo creo. Es decir, como que las oportunidades, cuando las cosas van a peor, también se aceleran para bien. Hay un ejemplo histórico, además, que a mí me gusta mucho sacar a colación, y con lo de las revueltas me lo habéis puesto a huevo, que es el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa ocurre un año después de la revuelta de los privilegiados. Es decir, justo un año antes de que empezara un proceso político que es la base de lo que ahora mismo tenemos y que acabó cortándole la cabeza a los reyes, ni más ni menos, un año antes los privilegiados habían hecho una revuelta para pagar 0 impuestos. O sea, cuando las cosas se ponen muy feas, la sociedad también tiene una capacidad de gestar proyectos que yo lo he vivido además en primera línea, porque yo fui uno de los que estuvo en Democracia Real Ya, una de las organizaciones que luego dio origen al 15M. Tuve la suerte de convocar la acampada y estuve ahí desde la primera noche. La primera noche éramos 12 personas durmiendo en la calle. El quinto día éramos 10.000 personas en una asamblea. Y obviamente lo que se consiguió en el 15M es muchísimo menos de lo que habríamos querido, pero se han conseguido cosas y sobre todo se ha abierto el melón de que eso puede volver a ocurrir y de hecho tiene que volver a ocurrir. Es que la cuestión no es... Yo no, obviamente no tengo la bola de cristal como para deciros esta primavera, pero a mí me gustaría que fuera esta primavera y no la siguiente. Y que igual, pues en algún momento entendamos que yo creo que la transición energética inevitablemente pasa o por asambleas ciudadanas o por lo que sea, pero por retomar el control estratégico de bienes de interés público. Es decir, la transición energética, si no pasa por quitarle la sartén del mango y el poder, o sea, el mango de la sartén y el poder a las grandes empresas y convertirlo en debate público, en organización lo más pública posible también, o yo no veo ninguna salida. Y luego lo de que los países se pongan de acuerdo, sí que es verdad que todo esto son procesos. Es decir, la primera asamblea ciudadana no te va a salir muy bien. Te va a salir mejor la quinta. Igual que el primer informe del IPCC era casi negacionista del cambio climático y en el quinto y en el sexto ya vemos a hablar de decrecimiento, ¿no? Porque hay un proceso de decantación que va haciendo que los lobbies pierdan fuerza, que va haciendo que la gente aprenda a negociar, la que de verdad va a las COP a negociar, que afortunadamente aún hay. Y yo sigo pensando que no es... aunque las COP de ahora son un desastre, y esto es así, o sea, una COP que te patrocina Coca-Cola, que tiene más delegados de los combustibles fósiles que el país más afectado por el cambio climático, pues no es... O sea,
no es de extrañar que de ahí lo que salga no valga. ¿Cómo va a valer? Si es que está mal diseñada, ¿no? Prácticamente. Pero es un proceso que tienes que ir transitando para mejorarlo. Porque no tenemos nada mejor que el Acuerdo de París, que las COP y que el IPCC. Entonces, como mínimo hay que intentar mejorarlo, criticándolo, pero no abandonándolo, claro. Porque cooperar internacionalmente también es obligatorio en este contexto. Bueno, acampada de Iberdrola mañana, ¿no? Ahí en la sede. Zeki Castellano, què ha de fer la comarca de l'Horta per a deixar de posar el planeta a un pas del Penya-Segat? Esta es buena también. A ver, hay como 3 dimensiones, ¿no? Siempre en este tipo de problemas, ¿no? La individual, ¿qué hago yo? Que es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Y yo qué hago? ¿No? Y esto es... O sea, por supuesto que hay que apostar por cambios individuales y por supuesto que hay que apostar por cambios, pues eso, de la comarca o de la región o del país incluso, ¿no? Pero la clave es asumir que no llegamos a tiempo de que eso sirva. Es decir, que por mucho que la comarca del Horta o que la acción individual que tú hagas sea la mejor, el contexto que tenemos que aceleradamente transicionar es muchísimo más grande. Entonces, por ejemplo, hay un caso ahí que está guay comentar. British Petroleum, la petrolera, instigó el concepto de huella de carbono personal, que está bien, es decir, es un concepto que está muy bien, saber que tu huella de carbono personal es tal, y si vives en tal país, tu huella de carbono personal es cual. Pero el concepto de huella de carbono personal, ¿por qué lo instiga una petrolera? Porque así, digamos, oculta su gran responsabilidad y se la pasa al ciudadano. Y tú te peleas con el vecino porque el vecino consume carne y tú te vas en barco a Ibiza. Y no, es decir, con quien te tienes que pelear es con las grandes empresas que son las que están haciendo este sistema ya y esta vida ya casi invivible para muchísima gente. Es que ahora mismo aún hablas del cambio climático y no se visualiza lo que es. Pero este mismo año Pakistán ha estado 1/3 del país bajo el agua. Y cuando empiecen a haber grandes migraciones al respecto del tema climático, que ya ha habido alguna que otra, pero desde luego van a ponerse mucho peor, esto... A mí el mayor de los miedos que me da es la extrema derecha se va a alimentar de esto. Y ya está ocurriendo. Es decir, no es casualidad que en América Latina estén ganando proyectos relativamente de izquierdas o transformadores y en Europa amurallándonos con la extrema derecha. En Italia, gobernando como primer partido y en Suecia gobernando como segundo. A veremos aquí, que está a puntito de pasar, ¿no? Ojalá lo evitemos, pero vamos. Yo es la derivada que veo más peligrosa y para eso... ¿Qué puedes hacer desde la comarca? Pues puedes hacer muchísimas cosas. Puedes hacer, primero, asociarte y militar con gente de tu barrio, de tu ciudad, de tu pueblo, de lo que sea, para precisamente acelerar estos debates, que se hable en los plenos, que se hable en los medios de comunicación de tu zona. Desde luego también puedes organizarte para hacer cooperativas, puedes organizarte para hacer grupos de consumo de huertos urbanos, kilómetro cero, de proximidad. Es decir, todo lo que hagas que haga más resiliente tu vida es lo mejor que puedes hacer, porque es lo que inevitablemente vas a tener que hacer con el tiempo, ¿no? ¿No? Hay una frase que yo no la digo ya mucho porque a veces se puede malentender, pero uno de los estudiosos así de estos temas, ¿no? De las civilizaciones y el colapso y demás, dice, colapse ahora y evite aglomeraciones, haciendo un poco un chiste con lo de los centros comerciales. Porque es verdad que si tú te preparas un poquito y tienes, digamos, menos necesidades que cubrir y tienes... pues unas maneras de vivir bastante adecuadas a los límites del planeta, muchísimo mejor para ti, muchísimo mejor para tu comarca, pero lo más importante es organizarse para cambiar lo otro. Porque si no cambiamos lo otro, lo que hagamos en nuestras zonas va a valer de muy poco. Entonces, pues bueno, yo ahí sí que creo que desgraciadamente aún estamos en la fase en la que la batalla cultural es lo más importante. Porque sin un cambio cultural previo, no puedes conseguir un cambio político que se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Por no necesitar perdón, estaba yo cosas a la vez. Era aquello de no ganar mucho para gastar mucho, sino necesitar poco para... Por lo que decías antes de asociarse tal y cual, yo iba a acabar... Ha faltado un pelín para decir comunidades energéticas.
¿vale? Arme, es que me sale el tirón. Sí. Vale, yo me había comprometido a acabar a 1:30. Soy muy radical para el tema de los tiempos. Si tenemos un poquito de tiempo, estoy dispuesto a pasarnos unos minutillos, pero con la condición de que las preguntas que va a haber sean concisas, ¿vale? Pasamos el micro. Y la pregunta va en relación con lo que has dicho. El problema que veo yo mayor es cómo convencer a aquel que no ha ido nunca en avión que tiene que dejar que ir en avión. Aquel que no ha tenido coche y ha visto que todos los demás tienen coche, que tiene que tener coche. ¿Cómo a los que nunca han tenido nada, y estoy hablando no solo de aquí, sino de otros países, cómo se puede hacer eso evitando que eso se lo capitalice el Vox o la extrema derecha que toque en cada momento? Simplemente eso. Nada más y nada menos, que diría que... Sí, vale. Vale, yo creo que vamos bien ya para que no se me olvide ninguna. A ver, el tema de los países... ese tema es muy complicado. Hay un sociólogo, creo que es un sociólogo, sí, que se llama Thorstein Veblen, que hace como 130 años y escribe una cosa que a mí me parece maravillosa, que se llama la teoría de la clase ociosa y el consumo ostentatorio, le llama él, ¿no? Y es cuando tú ves algo que tiene el vecino y lo quieres tú. Y ese es otro de los motivos por los cuales la desigualdad económica es tan crucial, repararla. Porque si no se arregla, todos vamos a seguir viendo al Elon Musk de turno o al ricachón del barrio con el Ferrari y vamos a decir, ¿y yo tengo que dejar de ir con mi furgoneta? Obviamente, el problema principal ahí es la desigualdad económica. Porque luego lo que no nos damos cuenta con el tema de los... Por ejemplo, ¿no? Ahora se está hablando mucho con lo de los 8.000 millones de población que somos ya. Enhorabuena. Hemos llegado a 8.000. A ver si llegamos a 9.000, que no lo tengo tan claro yo. Pero podría ser. Y los 8.000 millones se pone mucho énfasis en que la zona de demografía elevada ahora de crecimiento demográfico es la parte de Nigeria, Costa de Marfil, ¿no? O la India y China, que siempre se habla de, ¿no? Pero ¿cómo hacemos si no convencemos a los de la India y a China? A ver, las emisiones históricas que aparecían ahí en un diagrama que no he explicado igual todo lo bien que debería, el 92% de la generación del problema lo hemos generado en el norte. Lo hemos generado Europa, Japón, Australia, Estados Unidos. Nos corresponde a nosotros, por supuesto, empezar a decrecer para precisamente dar ejemplo con eso, ¿no? Y a otros países hay que decirles claramente que no van a poder alcanzar nuestro nivel de vida y menos mal. Es que esa es la historia, es darnos cuenta de que precisamente nos hemos esclavizado, un poco lo que comentaba ahora Salva, ¿no? De necesitar poco para esclavizarte poco, ¿no? Y el problema que tenemos es que si no lo hacemos, además, esto que os voy a contar ahora es que no tengo ninguna duda al respecto de que va a ocurrir. Es decir, vamos a llegar a un momento en el que va a haber una especie de, entre comillas, triaje civilizatorio. Es decir, los sistemas económicos, los países, van a elegir también, consciente o inconscientemente, qué sostienen y qué no sostienen. Va a haber sectores que literalmente es que deberían de haber desaparecido hace mucho tiempo, ¿no? El armamentístico, por ejemplo, se me ocurre. O el de la publicidad, que también déjalo ir. Entonces, todos estos procesos se tienen que hacer con mucho cuidado, ¿no? Es decir, es un tema que quedaría para reflexiones eternas, ¿no? Cómo gestionar esto sin provocar, ¿no?, más problemas con los intentos de arreglarlo que lo que ya tenemos, ¿no? Tema complejo que difícil de abordar. Y luego el tema de por qué no hay más gente aquí, pues yo no lo sé, obviamente, no tengo ni idea de por dónde se ha difundido y tal, pero tampoco está tan mal, ¿eh? O sea, en el auditorio ahora mismo que habrá 25 o 30 personas, no sé exactamente, por ahí andará la cosa. Claro, sí, pero bueno, estamos en Aldaya, ¿eh? Que yo he dado charlas de estas en Madrid y éramos 100, o sea, que la proporción ganáis vosotros. No sé, o sea, yo lo que sí que creo es que es verdad que deberíamos de ser muchísima más gente y que hay algo que tenemos que reflexionar también los que hacemos pedagogía con estos temas, de por qué no hay más gente con la que está cayendo, ¿no? Es decir, que
que es un tema que no es amable y que además hay algo que es muy peligroso, y es que nos han metido en la cabeza mucho esto de sé positivo, Mr. Wonderful, no sé cuántos, y al final cualquier persona que te plantee un problema y aparece el tóxico. Cuidado, alejémonos de él. Y es como, hostias. O sea, si lo tóxico precisamente es no reconocer un problema y eso hace que se cronifique, que se toxifique y que te joda la vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que estamos, hay que intentar hacer las propuestas digeribles y que le lleguen a la gente. Yo intento siempre algún chiste medio contarlo para un poco equilibrar la turra que es que te cuenten ahí los datos. Y volviendo a los datos, el tema de la nuclear, el problema que tiene es el siguiente. Y es que, a ver, como decía un poco con el ejemplo de Kazajistán, hay zonas del planeta que sí que es verdad que por circunstancias geográficas, pues oye, tienen el recurso ahí, pues que lo usen más. El caso de Francia, obviamente tú no puedes desenganchar a un adicto de golpe y no puedes quitarle las 56 centrales nucleares porque te cargarías literalmente su sistema energético. O sea, a ver cómo aguantan ellos sin nucleares. Pero poco a poco hay que ir desenganchándose de ellas. Una, porque la droga se te acaba. Dos, porque la droga te genera unos efectos colaterales en forma de residuos que, como digo, es un problemón. Es decir, es que no nos damos cuenta de que no todos los países son Japón. Es decir, Japón está enfriando los núcleos de Fukushima porque tiene una tecnología a punta, porque tiene un sistema económico robusto que le permite hacer eso. Pero eso ha sido una sangría económica tremenda y en los países que hay accidentes con centrales nucleares en el futuro, las van a pasar más peor que Japón porque tendrán un contexto peor, ¿no? Entonces, aunque hay zonas del planeta que tienen menos riesgo, obviamente, y Francia, España podrían ser estas zonas, es que energéticamente tampoco es lo que decía antes. Es decir, estamos hablando de que a día de hoy, con la cantidad de centrales nucleares que hay, el uranio genera el 4,5% de la energía que se usa en el planeta. Es decir, no es una cantidad enorme. Tampoco nos va a salvar mucho. Yo soy partidario de ir desconectándolas poco a poco. Porque si... Y por supuesto, oye, quien quiera investigar en ellas y la fusión nuclear, que no sé si sabéis el chiste que se cuenta de la fusión nuclear en el mundo energético, siempre se cuenta el mismo chiste, y es que le faltan 50 años desde hace 50 años. Es decir, es que llevamos 50 años oyendo a gente decir, no, de aquí 50 años estará el primer reactor. Pasan 50 años y siguen faltando 50 años. Y es como, bueno, pues en el momento en el que eso se solucione, maravilloso. Pero es que el resto de los problemas no los va a arreglar. Es que el problema que tenemos es que aunque imaginémonos que no solo es mucho imaginar, sino que es un peligro imaginar esto, ¿no? Pero imaginémonos que se encuentra la fusión nuclear, consiguen escalar la tecnología para que en 20, 30 años más o menos llegue, y el hidrógeno de todos los colores, el arco iris, lo que quieras, y el resto de problemas los tendríamos igual. Es decir, la presión sobre los ecosistemas más o menos la tendríamos igual. La crisis de biodiversidad también. La crisis de materiales, pues tampoco solucionaría mucho porque casi agravaría el problema, el tener más energía disponible. O sea que en el fondo es, si ese límite no te gusta, hay otros por los cuales el tema del uranio, pues no te puede permitir, como una especie de metadona, si quieres, ¿no?, desengancharte poco a poco de la otra droga que es más peligrosa, que es los combustibles fósiles, y eso sí que hay que hacerlo, es decir, es ir como contemporizando, ¿no?, el cierre de las nucleares, pero cerrarlas hay que cerrarlas, sin ninguna duda. Y además es que es eso, además, para colmo, es que se acaba el uranio, ¿no? Como el... También se acaban. Hoy ha sido un placer. Yo me he estado Mordiendo la lengua. mordiendo las uñas porque me apetecía participar mucho más, pero hoy el protagonista tenía que ser Juan. Y además estoy súper contento de haber estado en esta mesa. Como son y 30 y tantos, no miro el tantos y os he dicho que era muy radical con esto, hay dos cositas antes de que aplaudamos un montón. Es que ahora vamos a hacer la entrega de los diplomas y a mí me gusta siempre pedir una frase corta de 30 segundos de la persona que ha venido como cierre, para que no sea el que cierra la persona que no toca. Buena responsabilidad. A ver, pues hablaba al principio, ¿no?, el alcalde de que, bueno, que no sabemos si está todo perdido, ¿no?
Y un poco como que me ha parecido muy valiente, que se atreva a decir esto, porque es verdad bueno, que cada vez es más obvio y cada vez estamos más conscientes de la gravedad de lo que supone este clima en noviembre, durante además todo el año, porque cuando se haga la medición de la temperatura a final de año. Entonces yo la frase que diría es: nada está perdido si se tiene el valor de reconocer que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Entonces hay que hacer algo diferente, sea lo que sea.